Nube. Quiero agradecer la presencia de todos quienes han podido conectarse en esta noche a la clase de síntesis que la vamos a desarrollar. Esta clase tiene que ver directamente con la argumentación jurídica, ¿no? Clase número 3, perdón, unidad 3, clase número eh, Cinco. Buenas noches, ¿cómo 5. está? Y buenas noches, Juan Francisco. Clase número 5 y que nos va a permitir efectivamente comprender un poco mejor esta temática. El objetivo general, como ya siempre lo hacemos, y es tendencia y es guía, digamos, en este tipo de clase de síntesis, es establecer cuál es el objetivo de esta clase, ¿no? En lo que tiene que ver con teoría general de procesos 2, con lo que tiene que ver con la clase 5 y con lo que tiene que ver directamente con la argumentación jurídica. Debemos entender que el objetivo de esta clase es que ustedes puedan comprender y también aplicar los fundamentos técnicos y estilísticos, si se quiere, de la redacción jurídica, ¿ya? Para mejorar la elaboración de documentos procesales, como pueden ser demandas, escritos, petitorios, contratos al momento de efectuarlos, para que lo puedan hacer con claridad, con coherencia y sobre todo con rigor normativo, porque ya lo hemos dicho, si es que no está en la ley simple y llanamente, no sirve. Entonces, evidentemente nosotros debemos a este proceso o a este esfuerzo que vayamos a desplegar en el ejercicio profesional, ya sea en sector público, privado, donde sea, ya sea juez, ya sea secretario, ya sea abogado litigante, ya sea un fiscal, debe necesariamente desarrollar su redacción jurídica desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista principalmente normativo y la forma en la que desarrollamos esta posibilidad, pues es lo que nos trae esta clase. El objetivo de esto es que el estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana que asistió a esta clase comprenda un poco más acerca de lo que es la redacción jurídica, ¿no? Usualmente y actualmente, digamos, tenemos herramientas tecnológicas como la misma inteligencia artificial que puede volver digamos, el proceso más sencillo, pero la verdad es que aún a esta herramienta se le tiene que dotar de ciertos insumos que solo el profesional del derecho lo conoce. De ahí que la máquina va a hacer lo que el individuo le diga que haga. ¿No es cierto? Si yo no conozco esta forma de redacción, si yo no le puedo decir, por ejemplo, a mi inteligencia artificial, le puedo decir, ayúdame a elaborar una sentencia, y para aquello considero esto de los hechos, considero esto de las pruebas, considero esto de las normas y para la adecuación de todos estos aspectos a un párrafo concreto, es evidente que quiero que lo hagas en este estilo de escritura. Quiero que adoptes la argumentación jurídica técnica de Manuel Atienza, por ejemplo, en su libro La argumentación jurídica. Quiero que establezcas los parámetros de escritura de Ricardo Guastini, por ejemplo. Si yo qué sé. Entonces yo le voy dando las herramientas, tanto a la inteligencia artificial, si lo estoy haciendo ahí, o simple y llanamente voy teniendo todos estos insumos en mi cabeza de estos tratadistas, de la dogmática, para poder elaborar mi propio contenido, mi propio argumento y redactarlo de mejor manera. Bien, cerrar la puerta para evitar eh, interrupciones. Entonces, había dicho, la motivación eh, de esto, de elaborar una redacción jurídica, raya en el hecho de que la ley se construye con palabras, ¿no es cierto? Por eso, quien no sabe escribir bien, quien no escribe bien, no puede prácticamente hacer un buen trabajo, por ende no puede hacer justicia, no puede buscar esa justicia, no puede declarar esa justicia si no sabe escribir bien. El doctor Santiago Andrade Uvidia, él fue años, pues hace años, fue presidente de la ex Corte Suprema de Justicia en la década del 90, si no estoy mal. Él tenía una frase muy, muy elegante para explicar esto y decía que el mejor juez, ¿ya? O con buen juez, es aquel cuya sentencia puede ser entendida por el mejor de los expertos en derecho
¿Cuánto? Por un individuo que no tiene idea. Y de eso va la redacción jurídica, de la capacidad que tiene una persona para darse a entender. ¿Está claro? Entonces, de eso es de lo que vamos a tratar la noche de hoy. Entonces, la redacción jurídica no es solo una técnica formal, es para mí un instrumento de poder epistémico, si se quiere, y comunicacional, que lo que va a hacer es reflejar de alguna manera la capacidad de razonamiento jurídico que tienen los individuos y la persuasión racional del profesional del derecho al momento de elaborar sus escritos. Eh, Ustedes en su diario vivir, ¿alguna vez han sentido que alguna cuestión, tal vez en su misma educación, ya pre, preuniversitaria o universitaria, ¿no han sentido alguna vez que una mala redacción haya cambiado el sentido de algo que debían entender? ¿O que ustedes por esa mala redacción entendieron malas cosas? ¿Les ha pasado eso, María Elizabeth? Sí, claro que puede pasar eso. Una coma a veces cambia el sentido de las cosas. Exacto. ¿Qué dice Juan Francisco? Totalmente. Cuando alguien se equivoca en la descripción de lo que pretendía decir o escribir y pone algo distinto, pues se generan las confusiones y vienen los conflictos. Claro, total. Incluso yo he visto muchos colegas que utilizan mucho el artículo 100, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos en sentencias en donde por una mala redacción se ha generado una confusión, ¿ya? Es una mala reducción, una mala, ¿cómo es? Una mala redacción Redacción. de la sentencia ha provocado que se entienda mal lo que el individuo tiene que hacer. Entonces dicen, como no entiendo, está inejecutable. Entonces les toca aplicar el artículo 100, inciso segundo, que habla del COGEB, ¿no? Que habla de que el juez puede enmendar sus errores de escritura y tanta cosa más. Pero para evitar hacer eso, principalmente una buena redacción jurídica le puede evitar caer en eso precisamente, ¿no es cierto? Eh, Tener a la mano todos los componentes neurolingüísticos de los que podamos disponer y en función de aquello tratar de redactar lo mejor posible. Señor, pero actualmente no se supone que todo es oral, o sea, las audiencias son orales, los juicios son orales, todos en audiencia. ¿Qué de redacción me está hablando usted? Bueno, al momento de redactar una demanda, eso no es oral, es imperiosamente escrito. Al momento de redactar, si usted se hace, alguien de ustedes se hace un juez, pues evidentemente redactar una sentencia. Si están en libre ejercicio profesional, al momento de elaborar un contrato entre las partes, o los clientes que acudieron a ustedes, imagínense un contrato mal redactado, lleno de ambigüedades, de imprecisiones, no se ejecuta nunca y toda la culpa de quién va a ser. Es del abogado. En consecuencia, la buena redacción jurídica lo que nos va a tomar a nosotros es la pauta, o va a ser, mejor dicho, nuestra pauta para desarrollar de manera técnica, que es el mundo del abogado, no lo técnico. Entonces es ahí en donde nosotros vamos a despuntar y la clase va de esto. Juan Francisco, Gracias, doctor. Seguramente todos ya han leído el material de esta clase y a mí me ha llamado la atención algo, ¿ya? Se habla mucho aquí en esta clase puntualmente, en lo que hemos leído, de que hay que evitar la redundancia, hay que evitar los temas confusos, hay que ser claros, precisos, concisos, ¿ya? Pero yo he visto, he leído, he conocido abogados que más se enredan en lo que quieren decir que lo que tienen que hacer. Incluso en materiales de estudio de lo que estamos siguiendo nosotros, hemos tenido casos en los que quien haya sido le da muchas vueltas a lo que tiene que decir y en 5 párrafos repite lo mismo. Entonces, yo me he quedado con esa inquietud y se lo transmito y se lo pregunto. ¿Por qué entonces, si hay que ser tan preciso, claro y conciso para educarnos, nos dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en ocasiones el lenguaje que utilizan incluso podría ser hasta confuso? ya. De eso mismo va el tema de la redacción, ¿no? Digo, a la final, el profesor que elabora el material, eh, independientemente, ¿no? De la materia que sea, pienso yo, deberá
atender a la totalidad del contenido y tratará de explicarlo de la mejor manera. Ahora, en el material, no sé, se me ocurre, a mí me ha tocado desarrollar algún material y para un mejor entendimiento se trata de abordar el mismo punto desde diferentes ópticas. ¿Para qué? Para que el tema sea mejor, mejor comprendido. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema de, no de redundancia, de hecho, más bien es de profundización del tema. A veces que la misma ley pareciera que redunda, porque dice una cosa acá y luego repite acá y por eso decimos nosotros, no, es que el artículo tal en relación con el de acá y en relación con el de acá y parece que los tres dijeran lo mismo. No, no dicen lo mismo. Viene uno en subsidio del otro y muchas de las veces tal vez es eso lo que en el material se puede tratar, digo yo, de querer hacer encajar, ¿no? Que vaya un párrafo en auxilio del otro y así para ir llenando dudas que vayan pudiendo existir, pienso yo, porque tratar de hacer algo muy concreto, un material de estudio, me parecería que sí es bien difícil, la verdad, porque siempre quedarán aspectos que están ahí divagando y quedan volando y tal vez siempre se querrá como que hacer algo más y repetir uno o dos veces. Pero bueno, ese es en el tema de estudio. Si uno estudia, por ejemplo, yo he leído muchos autores y detallan, ¿no? O sea, uno dice, pero esto ya dijo, no, no es que ya dijo, lo anunció anteriormente, lo desarrolló y ahora nuevamente regresa a aquello para explicar esto otro. Entonces, más o menos las cosas van así. Y de ahí, si usted en su demanda tiene que verse forzado a realizar ese tipo de ejercicio, pues le tocará, siempre y cuando eso no torne confuso el asunto. Ahora vamos al tema de lo confuso. Entonces, en el tema de lo confuso, pienso yo que debe elaborar de manera, la redacción debe ser clara, que es clara, sin ambigüedad, ¿sí? Sin contradicciones, ¿sí? Es decir, coherente el tema, porque la coherencia va directamente vinculada con la falta de contradicción. Ser clara, es decir, inteligible al momento de leerse, ¿ya? Debe ser profundo también. Profundo no en el sentido de desarrollar el concepto de manera súper amplia en 2, 10, 20 páginas, ¿no? Sino directamente ser profundo con las palabras, es decir, exactamente lo que quiero manifestar. eh, Tengo que ser concordante de lo que estoy diciendo con las cosas con las cuales voy a robustecer mi alegato o mi pretensión, por ejemplo, al momento de hacer una demanda. Yo estoy haciendo una demanda y principalmente me voy al artículo 142, ¿no es cierto? Y ahí están los requisitos de la norma. Y si yo en los fundamentos, de hecho, digo, resulta que me he divorciado me he separado de mi esposa hace más de 6 meses y no he vuelto y no quiero volver y me quiero divorciar. No, sin embargo, de aquello, yo, evidentemente, con mi esposa tuvimos 3 hijos, de los cuales a la fecha son todos mayores de edad y por lo cual no es necesario que resolvamos cuestiones de tenencia, alimentos, visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo estoy poniendo eso, debo también hacer cuenta de que ya adjunté los documentos que directamente van vinculados para eso, ¿se entiende? Caso contrario, queda en un simple espacio ahí ambiguo. Entonces, tengo que ir siendo coherente con lo que la ley me manda a poner siempre, ¿ya? Si estoy haciendo una demanda de divorcio, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? En mi redacción, claro, en función de lo que la ley me exige. Establecer la causal de divorcio. 2, establecer los hechos en función de esa causal de divorcio. Y 3, establecer los medios de prueba que van a ir acompañando a esa causal de divorcio. 4, establecer aquellos otros requisitos que la ley ha previsto para que exista ese divorcio, como resolver la situación de los hijos o también resolver la situación de los bienes. En consecuencia, yo, al momento de redactar, tengo que poner eso de manera ordenada, clara y precisa, ¿sí? Muchas de las veces por ser muy preciso o muy ordenado, si se quiere, yo he visto muy buenas demandas y yo he visto otras no tan buenas. Y en consecuencia, cuando son prolijos, claros, precisos y puntuales en las cosas que se pretenden, pues la demanda se torna mucho más clara y el juez la califica inmediatamente. Cuando la demanda no es eso, siempre, porque me pone, ¿no? Por ejemplo, me dice,
la típica. A ver, mi intención no es corregirle a los abogados, la verdad, mi intención siempre es eh, tener clara la película para saber sobre qué voy a resolver, en definitiva. Los abogados me ponen, señor juez, resulta que debido a constantes peleas con mi esposa, me he visto en la necesidad de salirme de mi casa y no he vuelto. Entonces, a ver, y me invoca la causal de abandono. Yo digo, ¿está bien eso? No, pero pues es como va a estar bien. Vea lo que está poniendo, me está poniendo que la causa por la que se ha ido ha sido porque no ha tenido buena relación con la esposa y que se ha ido y no ha vuelto. Entonces, la causal no es, pues, como es el abandono injustificado, sino es la falta de armonía en el hogar. O sea, entonces, como no es claro, ¿qué me toca hacer? Mandarle a aclarar. Oiga, usted me dice esto y acá me sale con esto. O sea, no le entiendo. Y muchas veces son porque el abogado es muy egocéntrico, muy vanidoso, muchas las veces no piensa que el juez le hace de mala gente o por burlarse. Pone unos escritos contestando aclarando que la demanda es por más clara y usted por poco ya califica. Ga- Ganas le da a uno de archivar esas tonteras, la verdad. Solo que por expreso ante la ley no puedo hacerlo, no lo hago, si no lo hiciera. Y con el gusto para que vayan y aprendan a redactar al menos. ¿Sí? Juan Francisco me iba a decir algo. Sí, perdón, pero en ese caso que usted expone, el juez no puede decir, archívese la demanda, pues no se entiende. No, no, para eso O- justamente existe eh, el artículo 146, ¿no? En caso de que el juez no entienda, se manda a completar o a aclarar, ¿sí? Pero para que a ustedes no les pase que el juez les esté mandando a completar y aclarar, que tienen que basar toda su formación, todas sus ideas en lo que tiene que ver con la redacción. Una muy buena redacción va a impedir este tipo de cosas, ¿ya? Eh, Vamos directamente hacia lo que es la conceptualización de la redacción jurídica, ¿ya? Hablemos de una definición operativa, si se quiere. Redactar jurídicamente significa, consiste en organizarse y expresar mediante lenguaje escrito, ¿no? Un razonamiento legal. Y este razonamiento legal que cumpla precisamente con un propósito que tiene que ser comunicativo, pero no como una comunicación cualquiera, sino un propósito comunicativo jurídico. Es decir, su objetivo será persuadir, informar, disponer, decidir, dependiendo de lo que sea, ¿no? Si yo le digo informar, es al momento de elaborar un informe, al momento de elaborar, qué sé yo. Persuadir al momento de establecer una demanda, disponer al momento de realizar un auto, en donde se dispone de realizar una cuestión o una sentencia al momento que tiene que decidir. En definitiva, repito, la redacción jurídica consiste en organizar y expresar mediante un lenguaje escrito un razonamiento legal, un razonamiento jurídico que cumpla con un propósito comunicativo, pero desde lo jurídico, ¿ya? Respetando, eso sí, las normas lingüísticas y jurídicas aplicables. Eso sí, sabemos que nosotros nos desarrollamos con un lenguaje español, el español latino si se quiere, y dentro de esa base, pues nosotros vamos a utilizar el mejor lenguaje posible, ¿cierto? El lenguaje, pero ese lenguaje también directamente vinculado al lenguaje jurídico. Y ahí vamos a respetar las reglas, la ortografía, pues, la sintaxis, la- la- la puntuación, ¿no? Los signos de interrogación, qué sé yo. En este caso, para Cassini, redactar es básicamente planificar, es textualizar, es revisar mediante procesos, dice él, metacognitivos que se ajustan, o que ajustan, mejor dicho, el texto a una finalidad comunicativa. ¿Sí? Para Mendoza, eh, él va más al hecho de que la redacción jurídica debe estructurarse para
para alcanzar una finalidad persuasiva, una finalidad comprensible en contextos institucionalizados, como por ejemplo en el ámbito de la administración de justicia, ¿no es cierto? Eh, para Oronoz y Cuadra, el tema este de la argumentación jurídica, perdón, la redacción jurídica, dicen ellos es una especie de puente, ¿no? Es un puente entre, por una parte, el razonamiento y, por otro lado, la acción, en donde se transforma el pensamiento jurídico en una comunicación jurídica, es decir, esa facultad que tendría el individuo de reflexionar y razonar desde el punto de vista jurídico todos sus conocimientos y ubicarlos a través del lenguaje en una comunicación ideal para el receptor, para que pueda entenderlo, interiorizarlo y efectivamente convencerse de aquello que se está diciendo o tener de otro lado una idea de lo que se le quiere transmitir. ¿Está claro? Entonces, la redacción jurídica básicamente es aquello, ¿ya? Eh, yo les puedo, no sé si esté bien, les voy a compartir una, no, solo déjenme ver si tengo aquí. Ala, Deme un segundito, por favor. Acá está. ¿Dónde se comparte? Acá está. La flecha verde. Eco, ya está. Da la flechita verde y los compartimos. Miren, bueno, esto es parte de mi carpintería, ¿ya? Les voy porque claro, esto es un ejercicio constante, ¿no? Es un ejercicio cotidiano, diario, que a mí me toca principalmente ir mejorando aquello que yo considero está mal para irlo adecuando y readecuando a un mejor proceso de redacción jurídica para tornar más comprensible todos los asuntos. ¿Ya? Y aquí les voy a poner un ejemplo práctico de aquello que trato de decirle. Por ejemplo, yo cuando fui juez recién peladito hace hace ya un tiempo atrás, vine con toda esa motivación, ¿no? Dije, chuta, voy a explicar el derecho a través de mis decisiones. Y eso estaba mal. ¿Por qué? Porque no tengo que explicar nada a nadie, lo que tengo que hacer es motivar. Es decir, indicar cuáles son las razones, las reflexiones que me llevaron a mí a tomar una decisión frente a otra. Punto. Y para eso no tengo que pecar de vanidoso, de pecar de pretencioso, de querer, ¿no es De cierto?, soberbio. de soberbio, de querer indicar, voy a enseñar, enseñar que si todo lo que tengo que hacer es aplicar, señor, vaya y aplique. Entonces, estas cositas que yo tengo aquí ha sido para mejorar algunas cuestiones. A ver, perdónenme un segundo, solo le... Sí, acá. Aquí. Ya, ahí vamos. Eh, ya, veamos una sentencia antigua frente a una sentencia nueva para hacer una comparativa de qué es lo que acabo de decir, ¿no? Vamos a hacer una comparación para ver cómo inteligenciamos este tema, ¿no? Ya, se me ocurre esta de aquí. Ya, vámonos a una parte central. Ah, no, este es de la corte, este es de la corte. Ya, esta sí. Primero que mis sentencias eran bien horribles, muy horribles. Miren, de estas de párrafo único, en donde ya solo de verla así ya me da pereza leer a mí. La verdad, me imagino a las personas que tienen que leer esto. Tú no reflexionas sobre estas cosas. Si, por ejemplo, vámonos acá, vámonos a un aspecto fundamental, elemental. A ver.
Primera, antecedentes. En fecha tal, 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 pasó esto, mandé inscribir, vinieron, pusieron, sacaron, quitaron, etcétera, 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 etcétera. Así como tampoco, mal escrito, horrible, no hay punto de qué es esto, esta majadería, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que para mí, ahora yo lo reviso y digo, esto está pésimamente redactado, no me gusta, ¿ya? No me gusta porque hay que ir mejorando. Luego, acá en la competencia he puesto considerando lo establecido en el artículo 76 y bla, 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 y que por aquí, que por allá, no me gusta. ¿Ya? A mí, en lo personal, no me gusta. Por eso decidí cambiar. Ahora luego, vamos acá. Vamos con... eh, ¿Qué me ocurre? ¿Ya? Uy, ya, por ejemplo, esta es una sentencia penal de tránsito, ¿ya? Que me tocó hacer también en ocasión de un, de un, de una decisión que tuve que dar. Imagínense, para hablar yo de la validez procesal, escribí lo siguiente. La Corte Constitucional para el periodo de transición ha dicho en el caso tal, publicada en el suplemento tal, que es aquel. ¿Qué cosa? Entenderé que el debido proceso o la validez. Que tiene toda persona sujeto justiciable de invocar al inferior del órgano jurisdiccional el respeto de aquel conjunto de principios fundamentales, procesales y por demás relevantes para que una causa pueda ventilarse y resolverse con auténtica justicia. Y desarrollando aún más la idea anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las masacres de Ituango versus Colombia, sentencia del 1 de julio de 2006 en el párrafo 27 dice, recuerden que si es una sentencia, tiene el carácter de ley y la ley dice, No, ordena, manda, manda. prohíbe, permite. Pero de ahí mal. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas y violaciones de los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Todo ello dentro de la obligación general a cargo de los miembros de Estados de garantizar el libre, pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción, lo que comprende con lo que se compadece con el contenido del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos que sobre el debido proceso dice. Toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez, tribunal competente, bla, 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 bla. En consecuencia, estas normas y jurisprudencia de carácter internacional establecen la obligación del juez de observar en todo momento las normas procedimentales que garantizan y regulan el debido proceso en la sustanciación de los diversos casos puestos en conocimiento, por lo que en la sustanciación de la presente causa no se ha violentado el trámite ni omitido solemnidad sustancial alguna, por lo que se declara la validez procesal, por lo que la validez procesal consiste en la identificación y seguimiento secuencial sistemático de un conjunto de normas de conducta y constitutivas que se adscriben como pertenecientes a un determinado tipo de procedimiento de actuación, cuya prosecución en términos, plazas, etapas de aseguramiento de derechos y garantías posibilitan la existencia de un debido proceso y seguridad jurídica materializada como consecuencia del ejercicio práctico de la justicia formal. En el presente caso, conforme a la descripción de los antecedentes y objeto de la causa, se observa que se han seguido y cumplido con los elementos que garantizan la existencia de la validez, razón por la cual se declara válido el proceso. Ya, si yo quiero decir todo está llevado de correcta manera, esta fue mi forma de decirlo en cerca de una página y un poco más. ¿Sí? Entonces, ahora, que tampoco es que se haya encontrado la panacea de las cosas, reflexionando sobre la temática, digo, capaz y podemos mejorar ese tema. Si a alguien le quiero yo explicar de que el proceso es válido, ¿qué tengo que hacer? Explicarle Ir a por los qué, artículos. explicarle por qué el proceso es válido. ¿No es cierto? Lo otro no es que estaba mal, estaba fundamentado, tenía todo, explicaba y decía, pero más refiriéndome a la norma que al desarrollo desde el contexto de lo que pasa en el proceso, que a mí es lo que me toca. Por ejemplo, una de daño material que haya hecho por ahora, capaz de esta.
Ya no es de un párrafo único, tiene una ratio decidendi, tiene mi indicación, tiene mi nombre, tiene párrafos, ¿sí? En donde hablo la identificación de las partes antecedentes del procesado, cuáles son los hechos y circunstancias objetos de la petición y contestación, ¿no? Cuestiones de procedimiento que pueden afectar la validez del proceso. Y cuando hablo de validez del proceso, lo hago ahora en un párrafo. Y digo que esta sentencia de la Corte aborda la notificación telemática, impugnación de citaciones, el reglamento de la ley, que si una infracción de tránsito es de ta, 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 esto de aquí es de una de, veo que ha sido una de tránsito, de una impugnación, qué sé yo. Establece que si una palabra, la autoridad debe notificar. El plazo de 3 días, ta, ta. Esta jurisprudencia es pertinente, ya que en el presente caso, la ATD demostró exitosamente la notificación por correo electrónico, la certificación confirmó la impugnación, se presentó dentro del plazo para impugnar la boleta de citación, validando la procedencia de la impugnación y permitiendo un análisis en el fondo del asunto. La validez procesal implica la adherencia a normas y etapas de que garantizan el debido proceso y la seguridad jurídica. En este caso, se constata que se cumplieron estos requisitos que aseguran la validez, lo que conlleva la declaración de validez del proceso, ya que se siguieron los pasos necesarios y se respetaron las garantías necesarias para un proceso justo y formal. Fin. Entonces, si ven la diferencia de uno con otro, Sí, le pregunto, ¿cuántos años pasaron desde aquel documento donde usted indica que la ley dice a un documento como el que acaba de mostrar que ya es bastante más, digamos, si va elaborado, el término adecuado, profesional? elaborado, Ya, más elaborado. Bueno, qué sé yo, unos 10 años imagínese. de estarle dando ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo, pero no solo estar dando, o sea, estudiando, a ver, ¿cómo es? Solo redactando, ¿entendés? Sino estudiando otras cosas, diciendo, claro, tengo que estudiar redacción jurídica. ¿Por qué? Para que me entiendan. Por ejemplo, en esa impugnación de tránsito que les mostré el último modelo, ¿yo qué dije? Esta sentencia de la Corte manda que para impugnar se necesita presentar la impugnación y que es la autoridad de tránsito la que tiene que demostrar que se impugnó en el tiempo. En nuestro caso, se demostró, conforme a la certificación de secretaría, que se impugnó en el tiempo, por lo que se cumple con ese mandato de ley. Por lo tanto, la validez procesal y bla, 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 fin, validez. Y con las referencias correspondientes y ya está. Pero siendo clarito a lo que vamos. O sea, a lo que vamos. Tratar de ser concreto. Y ahí justo viene lo que usted me decía hace un rato, Juan Francisco. Concreción, precisión y todas estas vainas. ¿Estamos? Ya. Continuemos entonces. Eh, ¿Qué es o cuáles son los principios fundamentales de la redacción jurídica? ¿Ya? Hablemos de la claridad y de la precisión. Cuando nosotros hablamos de claridad, o sea, falta de ambigüedades, de algo que está oscuro, que no se entiende bien, básicamente nos referimos a aquella posibilidad, ¿no es cierto?, de expresar ideas de forma comprensible. A eso hace referencia este principio, ¿no? De claridad y precisión. Es decir, expresar una idea de una manera comprensible, sin ambigüedades ni oscuridades y usando terminología jurídica exacta. ¿Ya? Nada más. Eh, la coherencia, por su lado, tiene que ver con este aspecto de que en una redacción, por ejemplo, las ideas deben organizarse lógicamente y tiene que respetarse, evidentemente, una estructura argumentativa y temática que no contradiga el razonamiento jurídico. Es decir, que partiendo de A termina en Z, ¿ya? Es decir, que tenga una secuencia, que tenga un orden, que tenga una falta de, a ver, que tenga que todo el momento sea coherente, es decir, que no tenga contradicciones, que lo que se dijo acá arriba no se contradiga después con lo que se dijo acá abajo, ¿ya? Entonces, a eso les hablaba yo, o sea, la coherencia es la falta de contradicciones. Lo que empecé afirmando o expresando al inicio, no puedo terminarlo yo mismo refutando al final.
Ahí una redacción jurídica es totalmente desastrosa. ¿Estamos? Ok. Eh, por parte de la concisión, ¿qué es ser conciso? Bueno, como dicen, ¿no? Los típicos, concrete, diputado, concrete, ¿cierto? Entonces, la concisión es eso, ser concreto, evitar repeticiones, no ser redundante y evitar la verborrea, ¿no? Esas verbosidades innecesarias que se mandan los abogados con el objetivo de ser o pretender, porque ya digo, hay gente que es muy pretenciosa y con el objetivo de mandar una idea, tal vez de que se me considera como un abogado que soy una fiera en determinado tema, me mando cosas que no vienen al caso y nada tienen que ver con lo que estamos debatiendo acá. En cuyo caso, la concisión, o sea, el volverlo muy concreto el asunto, pero no por concreto decir, tomémosle así a la maldita sea las cosas, no, ser concreto significa decir las cosas en la menor cantidad de palabras que se pueda, siempre y cuando sean las precisas. ¿Estamos? Organización. Otro principio que se tiene, básicamente, es esto de la organización. ¿Y qué tiene o con qué tiene que ver la organización? ¿Cómo se sabe que estamos ante una redacción organizada? Cuando establecemos una jerarquía textual, pues, ¿ya? Vamos desarrollando cosas. Por ejemplo, puedo regresar al ejemplo mío de la sentencia, ¿no es cierto? Y con eso para darles más, más elementos para entender esto. Por ejemplo, miren esta de acá, si bien parte de un solo bloque y tiene en determinado momento algunas cosas medio extrañas y con unos subtítulos y fue madre práctica de prueba y nos fuimos de aquí quién sabe a cuándo, no volvemos de allá. 1.000 millones de pruebas ahí. Pobre secretario, ahora solo me da pena de mi secretario en esta época. Mientras que acá se establece con títulos y subtítulos de qué vamos a abordar. Vamos a abordar la identificación, de la enunciación de hechos, vamos a hablar de cuestiones de procedimiento que pueden afectar la validez del proceso y relación precisa y circunstanciada del hecho punible, ¿ya? Acá hablamos de la relación del hecho punible en este sentido, ¿ya? Entonces digo, por ejemplo, ¿no? Para ubicarnos en contexto, digo, a ver, en el párrafo 7 en unas cuantas líneas, rapidito, el caso presenta un conflicto en torno a una citación relacionada con dispositivos de vigilancia electrónica que supuestamente no cumplen con regulaciones normativas. Las partes en disputa tienen argumentos opuestos. El impugnante alega que la falta de ciertos certificados invalida la citación, mientras que la parte contraria presenta pruebas que respaldan la existencia y validez de los certificados pertinentes, además de mostrar que la notificación se realizó de manera oportuna. Punto 8. Dado que el caso gira en torno a la presencia de certificados y la validez de la citación, es necesario determinar si estos certificados de calibración, mantenimiento y homologación efectivamente están ausentes en la citación o si, como sugiere la parte contraria, estos documentos existen y respaldan la legalidad de la citación. ¿Sí ven? Redacción precisa y circunstanciada del hecho punible. Ahí está todo. Le hago una pregunta. ¿Ya? El punto 7 y el 8 no podrían ser un solo párrafo, una sola idea. Puede ser. Ya, entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué separarlo en 7 y 8 cuando podría ser uno solo? Porque en el párrafo uno estoy estableciendo qué es lo que dijo el uno, qué es lo que dijo el otro. Y en el párrafo 8 viene lo que yo como juez estoy obligado a determinar. Ya, ¿Sí? sí, sí, Al menos en mi forma de redacción digo eso, ¿no? Ya luego digo competencia. Ahora, para decir si esto de acá, si yo voy a determinar esto, bueno, primero, ¿tengo o no tengo la competencia para eso, no? ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy mal? está bien. Para entrar a debatir esto, debería ser yo un juez competente, Sí, claro. pero lógico. Por eso le he puesto a la competencia justo ahí. No está porque
ahí se ve bonito. Está ahí porque si existe la identificación de las partes, sus pretensiones, que son estas, la validez del proceso, que es lo de acá, si luego en la relación precisa digo, en síntesis, el uno dijo esto, el otro dijo esto, y en ocho, yo como juez estoy obligado a determinar si tus certificados, sí o no, existen y respaldan la realidad de la personería, debo determinar si luego de todo lo que se dijo previamente yo soy el competente. Ahora resulta que yo no soy el competente. ¿Qué pasa? Pasa que de aquí, de ese antecedente que he elaborado, tengo facilita la vía para escapar, para decir, todo bonito, esto dijeron, esto pusieron, pero resulta que yo no soy el competente. Vaya al juez competente. Por eso está aquí. Y luego determinado que soy competente, sí, paso. Las consideraciones por las cuales los cuales se da probada o no la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad. Entonces, de esto voy a hablar aquí, en el punto 4. Y luego elaboro estos 10 y 11, ¿ya? Y emito un problema jurídico a resolver. Digo, conforme a la relación del hecho punible, el punto neurálgico del debate consiste en la verificación de la adecuación de la conducta del impugnante a la infracción por la cual ha sido sancionado, por lo que corresponde plantearse el siguiente problema jurídico. ¿Excedió el impugnante el límite de velocidad permitido para transitar en la vía Durán-Boliche? Y me voy a la prueba. Hablo de la prueba, admisibilidad de la prueba, admito la prueba, práctica de la prueba, cómo se practicó la prueba. Miren aquí, miren esto, práctica de prueba, aquí, justo aquí. Una, dos, tres, tres líneas. Antes la práctica de prueba, antes la práctica de prueba era todo esto, mire. Ah, práctica de prueba. Nos fuimos lejos, Mm. hasta acá. ¿Sí ven? Y cualquiera les voy a decir, pero es que son solo formas nomás. Sí, lo que pasa que en la actual forma, a mí me basta con decir que sobre el principio de formalidad legitimada de la prueba, ¿en dónde está eso? Número, punto 5 aquí. Este principio implica que la prueba esté revisada de requisitos extrínsecos o extrínsecos. Los primeros se refieren a circunstancias de tiempo, modo y lugar, y los segundos contemplan principalmente la ausencia de vicios como dolo, error, violencia y de inmoralidad en el medio mismo. ¿Sí ven? A eso se llama referencia. Entonces, luego digo, admitida que fue la misma, se practicó según la ley, con lealtad y veracidad, dirigiéndose por parte del juzgador el debate con imparcialidad y orientando a esclarecer la validez. Solución del problema jurídico. Entonces aquí analizo las pruebas y voy precisando un montón de cosas para luego llegar a las consideraciones finales como títulos, ¿no? Y luego dar mi decisión, ratificando el estado de inocencia y dando de baja la boleta. Pero toda esa Doctor, construcción tiene, perdón, se me desconectó pero toda esa construcción, si vieron, tiene una jerarquía de cosas que al menos yo considero es la idea. A alguien no le puede gustar, puede decir, no, esto está mal, pero al menos cumple con este principio de organización. O sea, es algo que está organizado, es algo que viene elaborado de manera puntual, con ciertas cosas que voy desarrollándolas. Dígame, Juan. en este caso que nos mostró, la infracción se cometió, o la supuesta infracción se cometió en la vía Durán Boliche. Usted Sí, es juez multicompetente de Azuay. ya. Ya, en este caso, el impugnante, seguramente pregunto, reside en Azuay y por eso lo impugna frente a usted y por eso tiene a lugar la demanda. Por eso soy competente. Porque la regla del artículo 401 enumerado final dice que el impugnante, o mejor dicho, que el juez competente es el del domicilio del impugnante. O también pudo haber ido a Durán porque ahí fue el No, lugar donde se cometió. No, no, tiene que ser el domicilio. el domicilio del impugnante. Ya. Pero si ven, o sea, cómo fue la estructura, la organización, las ideas.
¿ya? Se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Entonces, eso es organización, o sea, establecer una jerarquía textual, introducción, desarrollo lógico-argumentativo, conclusiones, peticiones, lo que sea, en función de lo que estén demandando o si están resolviéndolo, yo que sé, el escrito en el que estén. Anticipación de disputas, ¿ya? Redactar preveyendo posibles interpretaciones erróneas o conflictos, que es lo que usualmente yo hago, ¿no? Digo, ah, no, no, si pongo esto voy a dar pie a confusiones o que los abogados traten de descontextualizar mis palabras porque estoy utilizando algo o estoy diciendo algo en un contexto que tal vez no es el idóneo y que puede prestarse a malas interpretaciones. Entonces, la anticipación de disputas es algo fundamental al momento de escribir, porque uno tiene que escribir no solo tratando de explicar lo que quiere explicar, sino que esa explicación no caiga en interpretaciones erróneas o conflictos, ¿no es cierto? Este básicamente es un ejercicio de prevención jurídica, prevenir aspectos que a futuro le puedan a usted mismo utilizar sus propias palabras para hacerle caer. ¿Se entiende? ¿Estamos? Bien. Eh, una ilustración referencial. ¿Ya qué es la ilustración referencial? De todo lo que yo les estoy diciendo, lo que les quiero armar es esta, esta sentencia que les acabo de dar. O básicamente, no sé si quieren que les comparta otra, para que les queden ahora en materia no penal, digámoslo así, Sí, para que chévere. esta relación sea un poco más, aprovechando que ando en esto, ¿no? Aprovechando que me dedico como que a estas cosas y puedo, desde mi experiencia también, más allá del conocimiento, la explicación que les acabo de dar, hacer una especie de modelito, digamos. A ver. Mm, ya aquí hay, creo. Sí, vamos a ver. ¿Se está viendo? Ah, no, no, no. Ya. Por ejemplo, aquí digo yo, juez yo, juicio este, caso estas personas, este contra este de acá. ¿Cuál es mi ratio decidendi? ¿Saben lo que es la ratio decidendi? Madre Elizabeth, Es como em, la fundamentación em, legal de la sentencia, pero muy corta, muy concisa, como resumida, pero la fundamentación legal. la ratio decidendi, su nombre lo dice, ¿no? Ratio, razón, decidendi de la decisión. ¿Cuál es la razón de la decisión? Ya es la idea principal de la decisión. Eso es la ratio decidendi. ¿Ya? Entonces, pues, yo por eso parto siempre poniendo la ratio decidendi, porque todo lo que luego viene, todo lo que se escribe luego se resume en esto, en esta idea central, ¿ya? Siendo la prueba apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos, y expresado de manera obligatoria en esta resolución la valoración de aquella que sirven para justificar la decisión en torno a la procedencia de la prescripción exitiva extraordinaria de dominio, en virtud de la naturaleza de la institución jurídica regulada en los artículos tales, se concluye que la actora demuestra el cumplimiento de todos los presupuestos requeridos en la ley que le habilitan para adquirir el bien raíz descrito a través de la prescripción extraordinaria de dominio. Fin. ¿Sí? Esa es mi razón. Cuando digo los presupuestos requeridos en la ley, ¿qué ley? Esta ley de aquí. ¿Sí ven? Ahora, partimos. Identificación de las partes y antecedentes. Entonces digo, la señora tal, en calidad de actora, demanda a este señor. La prescripción
de un predio de propiedad de los demandados ubicado en este cantón, sector tal, cuyos linderos y demás datos están en la demanda. Luego, en otro párrafo muy sucinto, trato de explicar todo el proceso, todito. Digo, fue calificada la demanda, se inscribió en el registro de la propiedad y se prosiguió con la citación que se cumplió mediante boletas a tales, así como el alcalde. En este estado, la actora fallece durante el proceso, pero sus herederos intervienen para continuar con el trámite según el Código Orgánico General de Procesos. Una vez incorporados, se prosigue en la forma del artículo 68.1 y fenecido el término para contestar la demanda, se convoca audiencia preliminar, en la cual se resuelve sobre la validez objeto de controversia, conciliación y prueba, señalándose fecha para la inspección judicial solicitada y convocándose la audiencia de juicio en la cual, luego de la práctica de la prueba y los alegatos, se emite decisión oral. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, ¿qué explico en el punto 2? Vean, aquí estaban vivos los tipos y uno de esos murió. Como uno de los partes murió, mando a contar con sus herederos, 68.1 el COGEP se acaba. Y luego se hizo el resto de cosas. ¿Sí ven? Eso está aquí, en el punto 1, identificación de las partes y antecedentes. En el punto 2, enunciación de los hechos y circunstancias objetos de la pretensión. No voy a transcribir la demanda, sino que yo tomo la idea central de la demanda, que con buena redacción jurídica la presentó el abogado, y yo la leo y digo, básicamente, mediante acto de proposición, la compareciente indica como hechos que son objeto de la pretensión los siguientes. La compareciente ha poseído de forma pública y pacífica un lote tanto llamado tal desde el año tal, donde vive con su familia y en una casa construida. Ese terreno, ubicado en la parroquia tal, cantón tal, limita con vías y propiedades vecinas y es atravesado por una quebrada tal. Fin. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque cuando aquí digo el lote, primero, posesión pública, pacífica. ¿Recuerdan cuando vimos prescripción? Como modo de adquirir el dominio. Habíamos dicho que uno de los requisitos es la singular, el establecer la posesión pública, pacífica. ¿De qué? Un lote, singularización. ¿Cuánto? Tantos metros. ¿Cómo se llama? Tal. ¿En dónde está ubicado? Tal. ¿Desde qué año? Tal. ¿No? 15 años tiene que ser mínimo. Vive con su familia y ha construido una casa, actos de posesión. Este terreno está ubicado en tales lugares y limita con tales y cuales. ¿Sí ven? Es rapidito. Invoca los fundamentos de derecho que los subsume a los hechos invocados y solicita como pretensión en sentencia declare que en su favor operó la prescripción exitiva extraordinaria de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte no dedujo contestación los demandados a pesar de citársele en persona conforme constan los antecedentes indicados en el párrafo 2. Decisión sobre las excepciones presentadas, cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso y determinación del objeto de la controversia y competencia. ¿Ya? Primero, decisión sobre las excepciones. ¿Se acuerdan que hablamos de excepciones previas? Bueno, yo Ujú. aquí abordo eso en un párrafo. Si hubiera existido una excepción previa, me tocaba abordar en un número mayor. Aquí no hubo, lo resuelve en un párrafo cortito, diciendo que el legislador ha establecido la existencia de excepciones concebidas como el poder jurídico del que se haya investido el demandado que lo habilita para oponerse a la acción promovida en su contra, lo que equivale al derecho a la defensa, es decir, todo lo que el demandado pueda alegar para proponer su derecho y protegerlo, evitando el progreso, etcétera, etcétera. Validez del proceso. ¿Se acuerdan? En esas penales, validez del proceso, 2 hojas. Bueno, aquí un párrafo rápido. ¿Qué explico? Que la validez consiste en la identificación y seguimiento sistemático de un conjunto de normas de conducta y constitutivas que se adscriben como pertenecientes a un determinado tipo de procedimiento de actuación, cuya prosecución en términos, plazas, etapas, aseguramiento de derechos y garantías nos van a posibilitar la existencia de un debido proceso y seguridad jurídica materializado como consecuencia del ejercicio práctico de la justicia formal, ¿ya? No existen objeciones en cuanto a la validez y se declara. Determinación del objeto de controversia es esto que está aquí. La competencia acá. Luego, la relación de los hechos, ya en el punto 4, recuerden los otros era punto 3.4, 3.3, ¿sí ven? 4, la relación de los hechos probados. Entonces aquí digo qué es la prescripción, lo explico, ¿ya? Y digo este problema jurídico. Y para resolver este problema jurídico, vamos a las pruebas, vamos a la práctica de la prueba, a la solución de los problemas jurídicos planteados de subproblemas que hago en función de estas ideas centrales que están aquí. Y luego
desarrollo, solución de un primer subproblema jurídico para resolver el primero, aterrizo en subproblemas y veo si hubo posesión, luego si se encuentra singularizado, luego si está debidamente singularizado, el otro era si es que existió posesión, si no estoy mal, se encuentra dentro del comercio humano, y así lo voy resolviendo punto por punto. Es la actual titular del predio, la posesión material ejercida ha sufrido interrupción natural, etcétera. Procedencia de la acción. Determino todos los hechos y establezco consideraciones finales. Y en función de eso, después de establecer lo que es la prescripción y que viva la cosa, ahora, recuerdan ustedes que yo al inicio dije que se murió una de las partes y por eso continué con los herederos. Bueno, acá está, sobre Sí. la comparecencia de los herederos del actor en el proceso. Hablo sobre eso, desarrollo la normativa que nos explica que el artículo por aquí, que el otro por allá, y concluyo que los herederos al intervenir en el proceso lo hicieron únicamente en calidad de sucesores de la causante. Es esta última quien en vida cumplió con los requisitos para la prescripción y consolidó un derecho adquirido a su favor. Por lo tanto, el predio adquirido por prescripción no forma parte de los bienes de los herederos por este modo, sino que es transmitido a ellos a través de la sucesión en virtud de los derechos ya consolidados en la causa. Entonces, ¿qué digo? Que ellos no han adquirido la prescripción porque ellos poseyeron, sino que ellos solo asumieron el rol de herederos en el juicio porque quien adquirió fue la muertita en vida. Y como ella lo hizo en vida, ella adquiere y en consecuencia ese terreno se divide para todos sus herederos. Porque lo contrario sería decir, como comparecieron solo uno o dos, solo a este uno o a estos dos les doy, en perjuicio de los otros hijos que hayan al lugar. ¿Entiende? Entonces, eso cuando una explicación acá y luego en el administrando justicia me mando esto, aceptar la demanda y todo lo demás. Entonces, eso es parte de una redacción lógica. ¿Estamos? Eso es parte, para mí, forma de ver, de, de entender, o al menos tratar de entender estos... el- ¿qué pasa con mi cámara? Algo se le está activando como una alerta, ya él aparece en la pantalla que la cámara algo le está haciendo. Parece que le toqué aquí. Bueno, ya. Entonces, estos principios de claridad, de coherencia, de concisión, de organización, de anticipación de disputas, todo eso yo lo trato de plasmar, ¿no es cierto? Incluso para que luego no me vengan, verán que comparecieron aquí unos herederos, eso no está puesto, o se puso de otra forma. No, yo anticipándome a todo eso, ¡plá! Ahí está, un punto dedicado a este tema. ¿Sí ven? Trato de que todos estos principios converjan en lo que estoy haciendo. ¿Está claro? Sí, yo tengo una pregunta. En su escrito, al final del día va a ser al estilo de cada Sí, persona, como sí, lo redacta, ¿cierto? total. Si le da un espacio 1.5, eso ya no importa. Ya no importa. Incluso, por ejemplo, yo, esto de aquí, a veces yo lo tengo así porque me acomodé a trabajar así, pero para sacar la sentencia ya se le justifica, se le pone el espaciado 1.5, ¿no es cierto? Para que no esté todo ahí tan pegado y no, sino para que se vea facilite la lectura, para que no se mezclen las líneas, principalmente si son personas que tienen un tipo de problema ocular que se les puede estar cruzando las líneas, bueno, eso de una u otra manera les puede servir, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Em, híjole, ¿cómo se nos pasa el tiempo, Dios? Entonces, en el sistema de signos y estructuras lingüísticas, y esto ya de una definición técnica sobre la redacción jurídica, decimos que en este sistema de signos y estructuras lingüísticas propios del derecho y que se encuentra diseñado para expresar con la formalidad, precisión y sistematicidad, ¿qué cosa? Normas, hechos y argumentos jurídicos. Entonces, eso es básicamente una redacción jurídica, ¿ya? Un sistema de signos, de estructuras lingüísticas que son evidentemente propias del derecho y que se encuentran diseñadas para expresar básicamente con formalidad, precisión y de manera sistémica, ¿qué cosa? Normas, hechos, argumentaciones jurídicas.
¿ya? ¿Qué tipo de dimensiones tiene esta definición? Bueno, tiene una definición, de lo que acabo de decirles, tiene una dimensión, tiene las siguientes dimensiones funcionales, ¿ya? Primera, una dimensión epistémica. ¿Qué significa? Que nos permite construir conocimiento jurídico. Eh, Tiene una función interpretativa que nos orienta a la aplicación de las normas y tiene una función pragmática porque permite que que de una u otra manera el derecho se concrete en actos lingüísticos válidos. ¿Estamos? Eh, Hasta acá, ¿alguna pregunta? Seguimos. Vamos a la importancia y eficacia de la redacción jurídica. La importancia jurídica, bueno, una redacción clara, como ya les he dicho, evita errores de interpretación, protege derechos, garantiza seguridad jurídica, seguridad de los actos jurídicos y también nos va a promover, como ya les he dicho, la seguridad, ¿no? La seguridad de poder aplicar normas correctas a casos prácticos, que se llama básicamente seguridad jurídica. Nos permite, o es importante porque nos ayuda con la eficacia comunicativa, ¿no es cierto? Un documento jurídico es eficaz si cumple con su propósito de notificar, de persuadir, de ordenar, sin ningún tipo de ambigüedad, error o contradicción, evidentemente, en las ideas jurídicas que tratamos de expresar. Misari habla de que una redacción jurídica eficaz se va a adaptar al tipo de documento, básicamente, pedir a pedir que a los estudiantes, a los destinatarios, en definitiva, de los textos, eh, eh, o mejor dicho, provocar a los destinatarios, los estudiantes o lectores o interpretadores del texto, eh, que puedan entenderlo sin sacrificar, ¿no es cierto?, la fuerza normativa del documento que estamos planteando y tampoco sacrificar su entidad comunicativa. O sea, básicamente una redacción jurídica eficaz se va a adaptar al tipo al tipo de documento que estamos trabajando y a su destinatario, es decir, saber para quién estamos escribiendo, sin decir que porque estoy escribiéndole al estudiante de derecho, voy a tener que omitir normas porque todavía ellos no saben. No, no, sin omitir normas ni la claridad comunicativa. O sea, si bien debemos entender de forma clara el público para el que está dirigido, no por aquello debemos ser responsables y dejar de establecer de manera clara y precisa, pues, la coherencia de todo el texto que viene desarrollado en función de normas, hechos y conclusiones. Ya luego, sabiendo el público al que va, utilizaremos un lenguaje técnico, pero que sea correctamente entendido por las personas. Vamos ahora a la economía del lenguaje y la redacción jurídica. ¿Ya? Ya desde ahí el tema de hablar de economía del lenguaje, ¿no? Tratar de utilizar la menor cantidad de palabras. O sea, hablamos básicamente de este uso racional del lenguaje para lograr máxima eficacia comunicativa con la menor cantidad de expresiones lingüísticas, ¿no es cierto? Palabras, básicamente, evitando palabrerías vacías y manteniendo precisión en los conceptos que queremos dar. ¿Qué beneficios nos puede traer esto? Pues claridad, rapidez de lectura, nos evita ambigüedades, ¿no es cierto? Y principalmente ahorro de tiempo y recursos, ¿no es cierto? Entonces, eh, no sé si en el material estaba Moreau, que es un tratadista que habla de esto, y básicamente dice que en contextos legales cada palabra debe tener un peso técnico, ¿ya? La verborrea viene siendo enemiga de la certeza jurídica. Hablar mucho, no concretar, no decir nada. Un ejemplo de redacción excesiva, por ejemplo, ¿no? El suscrito abogado que comparece en representación de la parte actor, ¿ya? Entonces, es una redacción excesiva, cuando una redacción eficaz sería el abogado de la parte demandante. Se acabó. ¿Sí ven? Entonces, eh, en estas dos formas de redacción, claro que vamos a ver la economía del lenguaje en uno y en otro no, ¿no? Y las dos tratan de decir lo mismo. Es más,
En el primer uso, en el suscrito abogado, el suscrito, ¿cómo que el suscrito? Que se suscribe él mismo, se autofirma, ¿no? Está mal utilizada la palabra, e indicando que comparece en representación de la parte actora. Pues ya está claro que es el individuo que está compareciendo en representación de la actora. Basta que diga el abogado de la parte demandante, y ya está. Es más simple de entender, es más rápido, es coherente, se utilizan menos palabras para decirlo exactamente lo mismo, ¿no? La ortografía y la gramática jurídica. Caramba. La ortografía y la gramática jurídica. Vamos a hablar de esto en torno a las reglas y en torno a los riesgos también, ¿no? Eh, Partamos de que el respeto de las normas gramaticales y ortográficas es un deber técnico y ético, ¿ya? Y un error puede comprometer la interpretación normativa o la validez del acto jurídico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué consecuencias jurídicas pueden venir? Errores de redacción pueden invalidar cláusulas contractuales, inducir a error o volver nulo inclusive un acto procesal, ¿sí? Eh, una coma mal puesta, dice algún tratadista, puede generar inseguridad jurídica. Ya, tanto es así, que para Piero Calamandrei, no está así referido él acá, pero bueno, él lo dice. En la precisión y en la técnica del derecho se tiene que ser muy exacto, porque basta que se cambie una coma o una palabra y se manda a quemar bibliotecas enteras. Y es verdad, porque sobre el asiento de lo técnico viene la interpretación de lo que ahí está escrito y sobre eso manden a divagar a los dogmáticos y van, y van a llenarse pues bibliotecas, ¿no? De compendios, de tomos, de tratados y de un montón de cosas, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que debemos evitar errores de redacción porque pueden invalidar ciertas cuestiones dentro de las cláusulas contractuales, dentro de una sentencia inclusive, ¿no? Luego va a provocar, ¿qué cosa? Una enmendadura, tratar de hacer el muy célebre conocido como convalidación, ¿no? Que viene directamente dado para corregir errores que no se deberían dar, si se tiene una buena ortografía y una buena gramática jurídica. Eh, de aquí creo que hemos abordado básicamente la mayoría de los conceptos de esta clase, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Quedó clarísimo. Entonces, para la tarea, entiendo que ustedes están eh, papelito con eso y la pueden sacar. Doctor, hablando de tareas, ¿cuándo nos puede poner las calificaciones de la tarea 2? Y esta semana sale eso. Hasta el miércoles o jueves ya está. Ya. Sí, sí, sí. Máximo. Por el tema de que he estado con algunos asuntos de carácter laboral y también me han caído otras cosas. La verdad que en el ámbito personal y no se ha podido cumplir. Pero máximo hasta el miércoles o jueves. Y ya tendrán todos ustedes sus calificaciones. Y nos ponemos al día. De la unidad Perfecto. 1 ya estaba. Ya. Entonces, Doctor, solo una cuestión. El video de la clase 2 de la unidad 2 está subido solo a la reunión que tuvimos con la doctora. Su clase todavía no estaba disponible. no, Si el no, tema es que hay un problema. Me va a tocar hacer una clase a mí solito, ¿no? Estar ahí y exponerla, que sería básicamente como grabarles la clase, como la que ya hay grabada ahí, pues. El tema es que el rato que Fernanda acabó con ustedes, yo no sé por qué se me ocurrió que ella no estaba no grabando y luego, según yo, puse a grabar yo. O sea, suspendí la grabación, ¿se entiende? Y creo que es lo que pasó.
porque ya luego, después de que yo digo ya chao a toda, a Fernandita y todo, hasta luego, hago un movimiento y creo que yo la suspendo, porque es la única explicación. Pero usted no le dio el paso a la doctora, parece que usted le dio o usted estaba grabando. No, no, No le dio paso. yo estaba grabando. Cuando ella empezó, le di paso, dije, ajá, le dije, me retiré un ratito, dejé grabando, ya por resto de esta actividad mecánica que uno tiene de todas las clases, de poner a grabar lo que se va a decir. Y luego regresé y creo que pensé que iba a poner a grabar y total, no me acordé que ya la había puesto a grabar previamente, por un descuido mío. Y, y capaz tampoco se divirtió por ninguno de los compañeros y bueno, ya terminamos la clase así. Entonces me va a Pero, tocar. doctor, usted al finalizar la clase se acuerda que nos explicó sobre la tarea que hicimos y usted detuvo la grabación y Sí, finalizó la clase y detuvo la grabación. A lo Sí, mejor se le traspapeló la grabación. es que eso es algo raro porque la verdad que no, ya le busco en mi sistema de grabaciones y no aparece, la verdad. porque sí estaba grabando, lo que dice María Elisa es correcto. A ver, Porque si es usted que sí. para darnos ciertos consejos respecto a la tarea, terminó la clase y dejó de grabar y de ahí empezó con una explicación. Pero ahorita podría dejar de grabar, por ejemplo. Porque yo lo que tengo es esta, ¿no? Teoría de procesos 2 unidad 2 clase 2 y no tengo otra. Sí, yo también recuerdo que grabé y volví a grabar y no sé qué pasó. Ojalá esté grabando. Eh, Ahora sí. Ya, perfecto. Ángulo para el examen se va es lo que les explica es esto, ¿no es cierto? Ujú. y también van a estar muchas cuestiones. Claro. Disculpa, un ratito estaba, me cambié de posición, Y creo que por cambiarme de porque en la silla posición, donde no les sé, doy la clase no tiene técnico indicándoles exactamente. y creo que acá le quedo con cara de sorprendido ahí y dañando todo. Porque de ahí no tengo más. La otra es de ¿Acaso Derecho Civil Sucesiones. sugerencia? Pídale a IT que le revise porque sí se grabó esa clase. Sí, sí, voy a pedir, ojalá haya, si no, voy a grabar una clase, digo, yo y cargarla ya, sí, explicando nuevamente lo que ya les expliqué, pues, de esa clase. Pero doctor, pero sí, hablando ya, pues, Ya, en voy a Morocho, confirmar la grabación ya, dele. y esto queda anclado.